Hola nuevamente, estimados alumnos, acá en un nuevo video para la asignatura de Ciencias Naturales y continuar el trabajo que estamos realizando en el tema de ecosistemas, ¿ya? Esta vez vamos a enfocarnos un poco más en lo que es cadenas y redes tróficas, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy es justamente ese, está enfocado a reconocer los elementos que constituyen una cadena alimentaria en un ecosistema y identificar una red trófica. Vamos a diferenciar entre una cadena alimenticia o trófica y una red alimenticia, ¿ya? Cadena y red. Dos conceptos son muy similares, pero tienen unas leves diferencias. Están muy asociados, pero necesitamos que usted logre reconocer en qué se diferencian, ¿ya? Entonces lo vamos a enfocar hoy a esos dos conceptos, a cadena alimentaria y red alimentaria, ¿ya? Primero vamos a recordar que era una cadena trófica o cadena alimenticia, ya como ustedes quieran llamarle. Trófico viene de alimento, comida. Esto lo hicimos en un ejercicio anterior, pero nos va a servir para entender el concepto de red, ¿ya? Y es algo muy parecido. Recordemos que una cadena trófica es una relación entre organismos de alimentación, ¿ya? Es decir, que entre ellos se comen. Siempre en la base o se parte de un organismo productor, es decir, las plantas. ¿Ya? Las plantas generan su propio alimento con el sol, la luz, el CO2 y sirven de alimento a otros animales, ¿ya? Que generalmente son animales herbívoros que se comen esta planta. Y se van representando por flechas, ¿ya? La flecha tiene que ir en esa dirección, ¿ya? No al revés, no hacia allá, ¿ya? Eso no debe ser. ¿Por qué? Porque la energía va en ese sentido. La energía o los nutrientes de la planta pasan a este animalito, ¿ya? Entonces, las cadenas siempre llevan una flecha que representa hacia dónde va la energía o el nutriente. En este caso, una pequeña flecha para allá. La energía, los nutrientes de la planta son consumidos por este animalito que es una chinita. Luego, hay otros organismos que van detrás de esta cadena que se van comiendo al que come las plantas, que son los consumidores, ¿ya? En este caso tenemos un ratón que se alimenta de este insecto y la energía o nutrientes de la chinita pasan al ratón o al roedor que está ahí. Entonces yo hago una flecha en ese sentido, ¿ya? Recuerden, las flechas siempre van hacia allá. Eso representa la dirección de la energía, de los nutrientes. Y pueden aparecer otra serie de organismos o animales que se alimentan de ese otro, ¿ya? En este caso, el ratón es digerido o comido por un animal mayor, en este caso un búho, ¿ya? Entonces las cadenas tróficas que se representan generalmente por dibujos, ¿ya? Uno va haciendo los dibujos de cada organismo y la flecha representa el orden en el que va pasando la energía. También tenemos otra forma de hacer una cadena que es a través de conceptos, no solamente dibujo, yo puedo hacer también los nombres de los organismos. En este caso tengo el productor que es una hierba y pongo el nombre hierba. Si no sé dibujar, puedo hacerlo con conceptos, ¿ya? La hierba, ¿cierto? La energía de la hierba, los nutrientes pasan al conejo, que es el que está acá. El conejo es devorado por la serpiente, que es la que está acá. Y la energía de la serpiente pasa a un depredador mayor, un consumidor mayor, que es el águila, que ahí no se ve, pero está aquí, dice águila, ¿ya? Y estos elementos tienen nombres, ¿ya? Están los productores, consumidores, y eso lo vamos a ver ahora en un pequeño video donde se explican estos conceptos. Viene lo que es la red trófica, ¿ya? La red, que no es, es muy parecido a una cadena y parte de la misma forma. Tengo una planta, un productor donde se origina la energía, el alimento, y aparecen los consumidores. Por ejemplo, la misma chinita, la energía, si tengo que hacer una flecha, pasa para allá, ¿cierto?
Pero aquí se produce una interacción porque aparecen otros seres, otros organismos. Las plantas no solamente son comidas por las chinitas, puede haber otro herbívoro, un conejo. Puede haber otros animales más, saltamontes. ¿Ya? Entonces aquí ya se produce una mayor interacción. Son como varias cadenas en una. ¿Ya? Entonces sí que se producen cruces de alimentación, porque aparecen depredadores o consumidores secundarios que se alimenta. Por ejemplo, el saltamonte puede ser comido por este roedor, pero también esta chinita puede ser comida por el ratón. O sea, el ratón tiene dos opciones de comida acá. Dos opciones, ¿ya? Difícil que se coma al conejo, ¿ya? Entonces, al ir apareciendo otros animales, se produce esta red. Aparece otro animal acá que puede estar en este ecosistema y también se puede alimentar de la chinita. La chinita también puede ser comida por él. Y el saltamontes también. Entonces, ve que se produce como un cruce de líneas, hay como las redes, las cadenas, perdón, van cruzándose. ¿Ya? Entonces eso se forma como una especie de red. ¿Cómo se llama así? Red. Es un cruce de muchas líneas. Y a medida que van apareciendo más animales, más consumidores, esto se va complejizando más. Por ejemplo, tenemos una serpiente. Acá el ratón puede ser comido por la serpiente, puede toda su energía pasar para él. ¿Ya? Podría también el pájaro, pero es más complejo, más difícil, pero podría ser que también sea una presa de la serpiente. ¿Eh? Entonces ahí se producen mayores interacciones. Si agregamos otro depredador más, el ratón puede ser comido por el águila, ¿cierto? Y la serpiente también puede ser devorada por el águila. Entonces ahí se produce una red. E incluso me falta acá, el conejo puede ser comido por el águila. Entonces se produce una red. Esto es una red trófica. Son como varias cadenas en una. ¿Ya? Un solo dibujo donde hay más interacciones de animales. Entonces aquí yo puedo analizar, ¿ya? Que eh, el ratón tiene dos opciones de alimento. Puede comer chinitas y saltamontes. ¿Ya? El pájaro que está acá también tiene dos opciones. Entonces el ratón y el pájaro compiten por el alimento. ¿Ya? Yo puedo ir observando esas cosas. La serpiente, por ejemplo, tiene dos opciones de alimento, el pájaro y el ratón. El águila, el águila, que es como el depredador mayor en esta escena, tiene tres opciones, ¿cierto? Puede comer el conejo, roedor, serpiente, ¿ya? Entonces yo puedo ir viendo todas esas opciones. O qué pasa si, por ejemplo, desaparece este pájaro y desaparece el ratón. Los seres humanos, por ejemplo, pueden cazar, extinguir y sería un problema para la serpiente porque no tendría que comer, no tendría alimentación en este ecosistema. ¿Ya? El águila, al no haber ratones, no habrían serpientes, se extinguirían por no haber comida, entonces el águila tampoco tendría que comer, solamente podría alimentarse de conejos, no de ratones. ¿Sí? Y así se empieza a perjudicar o alterar la cadena alimenticia por un animalito que falte, eh, se desmorona todo. Entonces es importante que haya un equilibrio. Por eso es importante saber estas redes porque nos permiten ver cuál es el equilibrio del ecosistema. Si un animal desaparece o el ser humano interfiere y elimina una especie o una plaga, supongamos, un exceso, también eso altera el orden de las cadenas tróficas. Entonces es importante que haya un equilibrio y estas redes nos ayudan a identificar ese equilibrio, ¿ya? Pero más o menos eso es, ¿ya? Es una red, es como un dibujo más amplio, ¿ya? Son como varias cadenas en una, ¿ya? Eso es. Aquí vamos a ver este pequeño video, pongan atención, que nos explica estos conceptos de las cadenas, ¿ya? Los elementos que hay en las cadenas y redes tróficas y los nombres que reciben. Pongamos atención. Siempre hemos pensado que el ser humano está por encima de todo, pero lamento decirte que eso es totalmente falso, y por lo menos la naturaleza así lo refleja en la cadena alimenticia. Toma nota.
Se le llama cadena trófica a las relaciones alimenticias entre los seres vivos. En palabras fáciles, ¿qué animal se come a qué animal? Para ello, existen niveles a partir de la fuente de energía o alimento que requiere cada ser. El primer nivel está conformado por los productores. Son organismos que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Como ejemplo tenemos a las plantas. Dato atípico: los productores también son llamados seres autótrofos, ya que no necesitan alimentarse de otros organismos. En un segundo nivel tenemos a los consumidores, conocidos también como heterótrofos. Estos tienen la característica de no producir sus propios alimentos, por lo cual necesitan de otros seres vivos para sobrevivir. Dato atípico: estos seres consumidores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Finalmente, los descomponedores son aquellos organismos como los hongos y bacterias que se alimentan de todos los desechos dejados por otros seres vivos. Dato atípico: gracias a los descomponedores, la cadena alimenticia se reinicia, ya que los productores aprovechan y toman todos los nutrientes liberados. Toma tu ejemplo. Una mariposa buscará en la flor los nutrientes necesarios para sobrevivir. Por su parte, un sapo se alimentará de la mariposa, y cuando se descuida el sapo, servirá de plato fuerte para una serpiente. Pero ahí no acaba todo. Cuando muera la serpiente, será el alimento de algunos descomponedores, quienes serán los responsables de iniciar un nuevo ciclo gracias a las sustancias que retomarán las plantas. Entonces, este video nos explicaba bien simple los elementos que hay en una cadena, los tipos de organismos que hay en una cadena. Y encontramos estos, ya que están acá. Los productores, que son plantas, pasto, hierba, árboles, algas, que son plantas marinas, ¿ya? Que son los que generan alimento. Ellos no salen a cazar, generan su propio alimento con la fotosíntesis. Luego hay organismos que son los consumidores. Y el video explicaba que pueden haber consumidores primarios, secundarios, terciarios, que son los que se comen a los productores, ¿ya? Generalmente tienen que ser herbívoros, ¿ya? U omnívoros, que también coman plantas. Y estos tienen la misión de obtener la energía de estas plantas, ¿ya? Y esa energía la procesan y son el alimento de otros animales, ¿ya? Que son carnívoros, ¿ya? Y la energía se va traspasando a través de ellos. En el video también aparecía otro concepto que era este, el de descomponedores, ¿ya? Y los descomponedores son organismos muy importantes porque se encargan de los desechos. ¿Qué pasa con el león, por ejemplo, cuando se muere? ¿Qué pasa con ese cadáver, con ese cuerpo? Y ahí los descomponedores tienen una función importante. Se encargan de absorber todo eso, todos esos restos, incluso hasta los excrementos de los animales. Hongos hacen esa función. Los hongos. Bacterias, que son seres microscópicos. Algunos insectos, como no aparece muy bien ahí, pero es el escarabajo estiércolero, que se encarga de consumir los excrementos de algunos animales. Lombrices, moscas, hormigas, ya son algunos organismos que ayudan a deshacerse de los desechos que dejan los otros, ¿ya? Esos también son importantes en las cadenas alimenticias. Siempre nos enfocamos a esto, a los productores, los consumidores, pero de los componedores casi nunca se habla y son muy importantes. Ya, entonces vamos a explicar la actividad que usted va a hacer en esta clase virtual, ¿ya? Dice ahí, elaborar. Ustedes van a crear, confeccionar esta vez, ¿ya? No vamos a utilizar el libro, sí lo van a utilizar pueden leer información en la página 92. Página 92. Ahí pueden encontrar información que les pueda ayudar. Página 92 hasta la 95, más o menos. Por ahí hay información. Entre esas páginas, 92, 95. Hay información sobre cadenas tróficas, redes tróficas. Entonces ahí pueden leer un poquito para sacar información, pero no hay nada que hacer en el libro. Dice elaborar una cadena trófica y elaborar una red trófica, ¿ya? Les voy a explicar qué van a hacer. Dice con cartulinas. Entonces yo asumo que ustedes tienen las cartulinas que se les dio a principio de año en una bolsita. Las van a ocupar, también dice ahí hoja de blog. Ya, espero que todavía las tengan para hacer estos ejercicios, ¿ya? Entonces los vamos a ocupar esos materiales. Vamos a partir a explicar la cadena trófica. La cadena trófica, usted va a
cortar, como sale ahí en la fotografía, cortar winchas de cartulina, winchas en el ancho de la cartulina estaría bastante bien, son del ancho de la cartulina. Recuerde que la cartulina tiene esta forma más o menos rectangular y yo que hice corté estos pedacitos, estos, así, winchas, ¿ya? Winchas. Más o menos de 2 centímetros, 3 centímetros de ancho, no más, ¿ya? Son de ese tamaño más o menos. Usted puede usar uno, dos colores, 2 a 3 colores, ya para que no sea tan monótono, ¿cierto? Entonces usted va a cortar varias winchas. Esas winchas después usted va a ponerle un nombre de organismo, porque lo que queremos hacer es una cadena trófica. Entonces yo voy a partir con una hierba, o pasto, o algún nombre de una planta que tú quieras poner. Y eso después con pegamento formo una especie de eslabón de una cadena, una argolla, ya, con esa cartulina. Y eso va a ser parte de la cadena, porque tú vas a confeccionar una cadena, ¿ya? Una cadena con cartulina. El primer nivel, una planta. Luego voy a tomar otra argolla, otra wincha, y voy a poner un animal que coma hierba. Por ejemplo, una mariposa. Hago lo mismo, pongo mariposa, formo la argolla, la pego y la conecto. La conecto con este primer eslabón, ¿ya? La hierba es comida por la mariposa. Luego, otra argolla con otro ser vivo, con otro organismo que se coma a la mariposa. Ahí puede ser un sapo, por ejemplo. Entonces ahí voy formando una cadena. Voy formando una cadena, ¿ves? Tengo el productor, que es una planta, una hierba. Tengo la mariposa, ¿cierto? Que la energía pasa a la mariposa. Y tengo un sapo, ¿cierto? Que la energía o los nutrientes de la mariposa pasan al sapo y así, ¿ya? Y voy formando una pequeña cadena con cartulina y va a quedar unida, que es la que yo tengo acá, que, ¿cierto? Es la misma que está en la fotografía, ¿ya? La idea es que tú formes una cadena, necesito que haga una cadena de larga, o sea, de unos 6 eslabones, 5 a 6 eslabones, ¿ya? Ojalá de 6, ¿ya? Para que tú vayas viendo que a veces las cadenas son bastante extensas. Entonces la tarea de hoy, el desafío es que usted haga una cadena, no la misma que estoy haciendo yo, ¿ah? Hagan otra, distinta. ¿Ya? Pueden partir con hierba, sí, pero elijan otros animales, por favor. Vean el libro, hay algunos ejemplos también, ¿ya? Incluso sale cómo hacer este ejercicio en el libro también, en esas páginas que le mencioné. Entonces, la tarea de la cadena trófica es hacer una cadena, ¿cierto? Con estas cartulinas de unos 6 eslabones, ojalá de 6. Y usted después manda la fotografía de una o dos fotografías donde usted pueda mostrar esta cadena, ¿ya? Entonces, es el primer ejercicio, elaborar esta cadena con cartulinas. Segundo ejercicio, decía en una hoja de blog, en una hoja de blog en forma vertical, como está ahí. Usted va a confeccionar una red trófica, una red, una red. Entonces usted va a partir de acá. De acá abajo, usted puede dibujar o recortar con recortes, o puede imprimir ya, dibujos. Parto con una planta. Luego dibujo un animal acá, un animal, otro animal acá, como lo que hicimos recién, que coman estas plantas. ¿Ya? Unos 3, para que se forme una red interesante. Luego puedo poner otros animales acá, 2 o 3 también, que coman a estos otros organismos, ¿cierto? Que se coman. Incluso entre ellos puede ser que este sea comido por este de acá, o este también por acá, ¿cierto? Una serie de interacciones, eso tengo que ver, interacciones. Usted tiene que poner las flechas, dibujarlas, dibujar los animales. También puedo poner un depredador, o 2 depredadores, o 3 si quieres, y ver esa interacción. Este es comido por este de acá, pero también es comido por el de acá y también por el de acá. Este solamente es comido por este, ¿ve? Y así, este de acá es comido por el de acá y así. Se forma una red de abajo hacia arriba, ¿ya? Usando una hoja de blog grande, parten desde abajo con la planta y van poniendo ciertos dibujos o recortes, también lo pueden hacer así, o imprimir, el que pueda, ¿ya? O
del libro, si quieren recortar del texto del estudiante algunos dibujos, sáquelos también, lo puede hacer, ¿ya? De la parte de las páginas que le estoy nombrando, o búsquense algunas imágenes de animales y las utilizan, ¿ya? Y arman su red trófica, ¿ya? Muy importante las líneas, las pueden hacer con rojo para que se destaquen, porque ahí se va mostrando la interacción, hacia dónde va el nutriente y la energía, ¿ya? Entonces esos dos ejercicios necesito que hagan y una vez que tengan lista su red, también me mandan una fotografía. O sea, son dos trabajos que hay que hacer. Una cadena trófica y una red trófica. ¿Ya? Para terminar, entonces lo que vimos hoy, diferenciar entre una cadena trófica y una red trófica o alimenticia, como ustedes quieran llamarle. La cadena, ¿cierto? Es como una secuencia, hay dibujos y con flechas vamos representando hacia dónde va el alimento. Y finalmente llega hasta un organismo mayor, un depredador o un consumidor terciario. ¿Ya? Y la red es un dibujo que parte desde abajo. Tengo una planta, un organismo, y empiezo a dibujar varios organismos que al mismo tiempo comen esta planta. ¿Ya? Varios consumidores secundarios que también comen a estos animales. Incluso un mismo animal puede ser comido por, ¿cierto? Eh, por varios. Entonces ahí se va produciendo una interacción, líneas. Entonces, más consumidores, es hacia arriba. Entonces necesito mucho espacio hacia arriba. ¿Ya? La cadena es hacia el lado. Aquí es hacia arriba. ¿Ya? Entonces yo voy viendo con las flechas todas estas interacciones de los organismos. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Es como lo mismo, pero en la red hay más animales. Más animales. En la cadena no, es solo una secuencia. La red es como una mezcla de secuencias, una mezcla de cadenas. ¿Ya? Entonces eso es como la gran diferencia. Y la red, lo que sí me sirve para ver más interacciones en el ecosistema. ¿Qué pasa si un animal desaparece o aumenta? Y yo puedo ver incluso las consecuencias que pueden haber para el ecosistema, la falta de equilibrio. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver también más adelante, es la interacción humana en los ecosistemas, cómo el ser humano daña al ecosistema. ¿Ya? Así que eso, estudiantes, hagan este trabajo, un trabajo más manual, ¿cierto? Más de dibujo. No hay que responder nada, ninguna pregunta. El libro sí es de apoyo, léanlo como apoyo, o las imágenes que están ahí como apoyo. Y utilicen este material que tienen en la casa, ¿ya? O si no, lo pueden, papel de hoja de oficio, del cuaderno, de alguna forma ustedes pueden hacer los eslabones, ¿ya? Con algún plumón, lápiz de color, ahí usted use su creatividad, ¿ya? Así que eso, la clase de hoy. Espero que estén bien y espero las fotografías de sus trabajos, ¿ya? Que estén bien, nos vemos.